Amados hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a continuar en esta mañana con el tema que hemos estado repasando estos días conmigo en torno a las causas por las cuales se produjo esa ruptura de Dios con el hombre, pero también el afán de Dios por restaurar a ese hombre, ¿sí? Que era la joya de la corona de su creación. Vamos a leer entonces en el libro de los jueces, capítulo 21, versículo 25. Y dice, en aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Repito, en aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que parecía mejor. Hay una palabra que designa esta situación y es una palabra tan conocida entre nosotros porque esto es realmente lo que está pasando, yo diría que en el mundo entero, no solamente en Colombia, y esa palabra es anarquía. ¿A qué se le llama anarquía? Anarquía es aquella situación que vive un pueblo, ¿cierto? Cuando la gente no se sujeta a una autoridad superior y constituida legalmente, ¿sí? Y donde cada persona hace lo que mejor le parece. Fíjense que lo que acabo de decir es exactamente el mismo texto bíblico que habíamos leído del libro de los jueces, ¿sí? No se sujeta a una autoridad legalmente establecida, ¿sí? Y superior, y cada quien hace lo que mejor le parece, sencillamente. Así. Esa es la situación del pueblo en este momento y es en todo el mundo. ¿Sí? Cada quien hace lo que le convenga, lo que mejor le parece. ¿Sí? Ese es un concepto. El otro concepto que vamos a ver en esta mañana es los jueces, el periodo de los jueces que empieza cuando muere Josué. Acuérdense ustedes que Josué relevó a Moisés en el camino de Egipto hasta la tierra prometida, cuando ya Moisés divisó lo que era la tierra prometida, pero no la pisó. Josué tomó el mando y los hizo pasar el río y llegar entonces hasta la tierra prometida. Eso fue más o menos en el año 1200, cuando la muerte de Josué. Y ese periodo de los jueces se extiende durante casi unos 800 años hasta el año 1000, ¿sí? Antes de Cristo, por supuesto. ¿Sí? Y estas autoridades, o sea, los jueces que habían designado, dado que no había rey, ¿cierto? Estos jueces eran posesionados para gobernar administrativa, políticamente al pueblo, pero también administrar la palabra de Dios. Era una doble función, pues que eso nunca jamás prosperó. Entonces, ese es el segundo concepto. ¿Qué era lo que había pasado? El pueblo de Dios había llegado a la tierra palestina, ¿sí? Y allí les tocó sacar a los invasores que se habían alojado allí. Pero resulta que el Señor les dijo, con esos pueblos paganos nada que ver, no se puede mezclar con ellos, los sacaran, los exterminaran, no dejaran nada, ¿sí? Pero pues el pueblo de Dios no se compadeció seguramente y estos pueblos paganos se alojaron entonces a los alrededores, ¿sí? de donde se iba a instalar el pueblo hebreo. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué fue pasando con el tiempo? De que el pueblo hebreo se fue entrelazando con ellos, fueron adoptando sus costumbres. ¿Sí? Eh, el pueblo de Dios que había sido eh, vivir en la unidad del Señor, ¿sí? Empezó a mezclarse con ellos, a adoptar sus mismas costumbres, ¿sí? Y contaminándose con ellos, por supuesto. Ellos no hablaban para nada de Dios, lo que sí hacía el pueblo hebreo, ¿sí? Pero en esa contaminación, ¿sí? En esa contaminación comenzaron a adoptar todas esas, sus músicas, ¿sí? Sus ritmos, sus placeres, su literatura, todas sus expresiones, ¿sí? Idiomas inclusive comenzaron a mezclarlo. Entonces se fueron poco a poco contaminándose de ellos, haciendo parte de la vida diaria, ¿sí? Ya se mezclaron, se casaban entre ellos, tenían sus hijos, ellos, todo dizque pues para tener paz, ¿cierto? Para no tener problemas con nadie,
Entonces, todo esto fue moldeando sus vidas. Y lo peor, que sus mentes cristianas también fueron mezclándose con las costumbres religiosas de los paganos. Entonces, la estructura del entorno, o sea, la estructura de todo lo que le rodeaba, ¿sí?, impactó sobre el pueblo israelí. Dios había dicho algo completamente diferente. Era, conviértanse ellos a ustedes y no ustedes a ellos. Pero el pueblo hebreo no hizo eso, ¿sí? Desobedeció, ¿sí? Desobedeció. Dios les había dicho, hagan esto y lo otro, les dio las normas, les dio todo, los bendijo y bendijo. Recuerden que hace 8 días vimos a Abraham, Deuteronomio 28:1, que los había constituido como un pueblo, ¿cierto?, grande, y los bendijo y los bendijo y los bendijo. ¿Para qué? Para que fueran atractivos a esos pueblos, y ellos se preguntaran entonces, ¿por qué este pueblo hebreo produce tanto, ¿sí?, fructifica tanto, es bendito de tal forma, pues de que hacen, ¿sí?, y sin necesidad de armas prosperaban de esa manera, ¿sí? El pueblo hebreo no atendió la voz de Dios, ¿sí? Entonces se hicieron, en segundo lugar, indiferentes a Dios. En primer lugar, se unieron en yugo desigual con los paganos, con los impíos. Y en segundo lugar, la indiferencia hacia Dios. O sea, no solamente se contaminaron de las costumbres de aquellos, sino que también fueron indiferentes a Dios, ¿sí? Entonces, al abandonar a Dios, quedaron a merced de los paganos, que se aprovecharon de ellos, ¿sí? Ahora ya estos paganos ya se burlaban de los hebreos, ¿cierto? Porque los hebreos entonces adoptaban de sus propios recursos, sus propios criterios, ¿sí? Y todo esto lo llevó al desastre, ¿sí? Al desastre, ¿sí? Recordemos siempre que Dios había llamado al pueblo hebreo, a ti y a mí, para que impactáramos a los demás pueblos con su testimonio, ¿sí? Con ese testimonio que nosotros llegamos a impactar a las demás personas, ¿sí? Para que fueran atractivos de ellos, de tal forma que ese mensaje, ¿cierto?, los convirtiera a Dios. Eso lo vimos hace 8 días, ¿sí? Al no obedecer, terminaron deshonrando a Dios, y los paganos se burlaron del pueblo hebreo. Dios les había mostrado con Moisés el resultado de la infidelidad hacia él. Al negarse a cumplir el pacto Dios-hombre, ¿sí?, se separarían de Dios, y la bendición ya no podía ya no podía reposar en el pueblo israelí. ¿Qué nos trae esto como conclusión? Que todo lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, impacta o positiva o negativamente a los demás. Si yo hablo bien o mal de Dios con mi comportamiento, con mi testimonio, ellos nos rodean en el trabajo, ¿sí?, el vecindario, el colegio, la misma iglesia, ¿sí?, y se burlarán de nosotros, y es cuando nos preguntan, ¿dónde está su Dios? Nosotros entonces, ¿sí?, hacemos, decimos y pensamos, ¿sí?, y tenemos que cuidar de eso, de qué manera nosotros impactamos a ellos, o positiva o negativamente. Hermanos, que nuestro propósito en la vida diaria sea el cuidar la forma como vivimos, ¿sí?, el testimonio, porque es lo más elocuente que nosotros tenemos para darles a ellos. Podríamos hablar muy bonito, pero es nuestro comportamiento lo que cuenta para todos ellos. Amén. Gloria al Señor.